Bueno, ahora continuamos con los ejercicios de estequiometría, pero esta vez vamos a ver la relación masa-mol o mol-masa. Esto fue la tarea número 3. Ok, el primer ejercicio era ¿cuántos gramos de oxígeno gaseoso se producen al calentar 9.3 moles de clorato de potasio? Y ahí está la reacción. Aquí yo les puse, ya identifiqué que este es un ejercicio mol-masa. ¿Por qué? Porque nos dan los datos, un dato en moles y nos piden calcular en masa, o sea en gramos, por eso es un ejercicio mol-masa. Balanceamos la ecuación, ya la tengo balanceada. Los datos que me da unos X mol, unos moles de clorato de potasio. Me dice que 9.3 moles, que esos son los que se van a calentar. Y me pide que calcule unos moles de oxígeno. Perdón, unos gramos de oxígeno. Me pide saber cuántos gramos se producen de oxígeno. Entonces, si se fijan, aquí tenemos datos con unidades diferentes. Bueno, más bien, vamos a tener el dato, aquí tenemos el dato en mol y nos pide calcular en masa. Entonces, para esto necesitamos obtener la masa molar y hacer una conversión a moles o una equivalencia en moles y gramos del oxígeno, porque el oxígeno lo tenemos que calcular en gramos y realmente las ecuaciones siempre nos dan datos en moles, entonces para eso necesito calcular masa molar. Entonces, como lo que me piden calcular del oxígeno es en gramos, entonces yo necesito saber la equivalencia de los moles que participan en la reacción, saber cuántos gramos son. Entonces, el oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno, se multiplican por su masa atómica y me da 31.998 gramos por mol. Quiere decir que un mol de oxígeno gaseoso o diatómico tiene una masa de 31.998 gramos. Pero en la reacción recordemos que están participando 3 moles de oxígeno gaseoso. Entonces, 3 moles de oxígeno gaseoso equivalen a 95.994 gramos. Eso lo saqué de acá y lo multipliqué por 3, obviamente, porque si 3 moles son esto, entonces 1 mol es esto, entonces 3 moles tengo que multiplicar por 3, ¿sale? Regla de 3. Bueno, aquí, como el dato que nos da del clorato de potasio nos lo da en moles, entonces aquí sí tengo que utilizar la relación que me da la ecuación en moles. Entonces, y realmente lo que quiero eliminar son moles, por eso tienen que estar esos datos en moles. Entonces, digo, si 2 moles de clorato de potasio, 2 moles de clorato de potasio, producen 3 moles de oxígeno diatómico, pero ese de oxígeno diatómico, como lo quiero en gramos, lo voy a poner en gramos, 95, equivale a 95.994 gramos, pues yo pongo ese dato aquí. Es la equivalencia en gramos de esos 3 moles de la reacción. Entonces, si yo tengo 9.3 moles de clorato de potasio, entonces, ¿cuántos gramos de oxígeno gaseoso voy a producir? Y eso es lo que lo pongo acá. Acuérdense, de este lado tengo mismas unidades y mismo compuesto, y de este lado tengo mismas unidades y mismo compuesto. ¿Sí se fijan? Bueno, entonces multiplico en diagonal esto por esto y divido entre esto. Me tiene que quedar así. Y al final voy a eliminar mol de clorato de potasio con mol de clorato de potasio. Y me van a quedar gramos de oxígeno. Haciendo la operación obtengo 446.3721 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Sale? Bueno, ese fue un ejemplo de ejercicio mol-masa. El que sigue es un ejemplo de ejercicio masa-mol. Me dice cuántos moles de sulfato de hierro 3 se necesitan para obtener 125 gramos de sulfato de sodio. Ya tengo aquí la reacción. Yo le puse que es un ejercicio masa-mol. ¿Por qué? Porque el dato nos lo dan, el dato que a partir del que vamos a calcular está en masa
y nos piden calcular moles, por eso es masa mol. Balanceamos la ecuación, aquí ya la tengo balanceada. Ay, sigue la parte de atrás. Ok, de este lado tengo los datos. Me dice cuántos moles, o sea, la incógnita es moles, cuántos moles de sulfato de hierro, son los que se requieren, que este es un reactivo, son los que se requieren para obtener esta cantidad, 125 gramos de sulfato de sodio. Entonces, los gramos de sulfato de sodio son un dato. Vamos a ver los cálculos. Aquí, como me piden que obtenga moles, yo tengo que considerar también usar la masa molar, porque el dato que tengo lo tengo en gramos. Entonces la única manera de poder convertir esos gramos a masa molar a moles es mediante la masa molar. Entonces calculo mi masa molar y hago esa conversión. La masa molar del sulfato de sodio es esta. 142.038 gramos por mol. Entonces esto me dice que un mol de sulfato de sodio es igual a 142, este es un 4, no parece 4, 142.038 gramos de sulfato de sodio. Pero en la reacción están participando 3 moles de sulfato de sodio. Entonces yo tengo que multiplicar esto por 4 y obtengo 426.114 gramos de sulfato de sodio. Hago mi regla de 3, que dice así: de acuerdo a la reacción, cuando tengo un mol de sulfato de hierro, se producen 3 moles de sulfato de sodio, pero esos 3 moles equivalen a 426.114 gramos. Acuérdense, lo tengo que poner esto en gramos porque el dato que me está dando es en gramos. Entonces, necesito que este mismo compuesto y mismas unidades de este lado. Entonces dice, ¿cuántos moles de sulfato de hierro, mismo compuesto, mismas unidades, se requieren para que se produzcan 125 gramos de sulfato de sodio? Entonces multiplico esto por esto y divido entre esto. Me queda así. Al final se van a eliminar gramos de sulfato de sodio con gramos de sulfato de sodio y me quedan moles de sulfato de hierro que se van a requerir. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el siguiente ejercicio es muy similar. Están son 2 incisos. En uno se pide calcular gramos a partir de moles y luego moles a partir de gramos. Eso no se los voy a explicar, es súper parecido. Si entendieron lo primero, ya entendieron esto también, pero se los voy a dejar en fotos. Se los dejo en fotos para que vean cuál es la solución.